¿Algún tipo de pregunta en relación con el tema visto en la última clase? ¿Alguna consideración de otra índole? Antonio, el día de entrega del trabajo final es el día en el que está estipulado el examen final. Puedes encontrar la fecha en los criterios que están en la página web, en mi página web, y además de memoria te hablo, por lo tanto no es que era confirmado, pero creo que era o al final de junio o al principio de julio. Pero creo que es al final de junio o 1 de julio, sí, puede ser. No obstante, da igual, si no aparezco como profesores que serán porque mi incorporación fue, digamos, inesperada con respecto a la programación previa del curso, lo tenéis que fijarse grupo número 2, ¿vale? De esta manera, ya que me lo dices, lo voy a verificar. El examen es 1 de julio, ¿vale? El examen ha quedado sustituido por la entrega de trabajos. Tomad y considerad la fecha 1 de julio como máxima. Lo ideal sería que me lo entregarais mucho antes para ir pudiendo corregirlos e ir por lo menos a los que había asistido de manera continua, entregaros la nota antes. Pero bueno, no obstante, eh, algo bueno que va a tener este confinamiento es que va a limitar nuestros impulsos y afanes por encontrar un oasis en la playa y tendremos tiempo para corregir notas, hacer revisiones, etcétera, etcétera. Quiero que entendáis, ya que yo estoy obligado en el compromiso de mi profesión, que una vez que corrija, el procedimiento de corregir va a ser largo, ya que voy a tener que corregir cerca de 90 trabajos y además tengo que establecer una fecha de revisión. Así que contra más tarde me lo mandéis, más tarde pondré las calificaciones, ¿vale? A ver, dime, José Javier, ¿cuál es tu tema? Tu tema era Tito Livio, exactamente. Pues creí haberte dicho que descargues, busques en internet, si no te lo puedo enviar yo, pero que busques en internet el tema, el libro de Tito Livio sobre la historia de Roma. Ahora la cuestión sería, en este caso, determinar qué capítulos te podría venir bien en relación con lo que me dijiste en tu último correo, ¿no? No obstante, revisaré el correo y te contestaré de manera personal, ¿vale? Aunque también te digo, José Javier, ya que has elegido un tema, el tema previamente no lo has cambiado, y además esto lo deberían hacer también todos los compañeros, y es que a pesar de que yo te ayude y te ofrezca asesoría y orientación, por ti mismo
vayas indagando, recopilando artículos, bibliografía que puedas encontrar en una búsqueda en Google. La cuestión ahora sería determinar la lectura de la obra cumbre de Tito Livio, ya que es una obra bastante extensa, algún capítulo, y que vayas definiendo el tema de tu investigación, ¿vale? Con base en el artículo que te mandé y que ya has leído. Venga, pues vale, iré contestando, ¿vale? El problema de hoy y ayer es que recibo muchos emails y prefiero no ir leyéndolo sobre la marcha, sino que lo dejo para el final, cuando ya ha vencido el plazo y voy extrayendo los documentos y ordenándolos. Así que tener paciencia que a lo largo de esta semana iré contestando. Sí, el libro de Heidegger, Alejandro, que debes utilizar de momento es el concepto de tiempo y lo tendrás que poner en relación y buscar algún tipo de profundidad filosófica con mis clases y si acaso ya os enviaré algún texto opcional. ¿Vale? A ver, el libro de Heidegger que os voy a dar, o el libro de Ortega, o incluso este de Nietzsche, estáis viendo que dentro del planteamiento general hay subtemas que son, pues pueden ser pensados como intereses. Entonces, esos intereses ustedes lo podéis emplear en el tema de vuestro trabajo. El trabajo no necesariamente tiene que ser un trabajo erudito, nunca mejor dicho, junto con la crítica de Nietzsche a la erudición, donde ustedes me repliquéis el pensamiento de Nietzsche, sino más bien sería lo contrario, buscar algunos de los tópicos, algunos de los temas que vertebran el texto e ir desarrollándolo, junto con temas propuestos en clase que son anunciados, como ya os dije, en el índice. Pero la cuestión del trabajo es más bien que os sirva como un fomento para la reflexión creativa de temas filosóficos, ya que los informes de alguna manera han cubierto el trabajo reiterativo, especulativo, mimético el que se presupone, pues el que me deis cuenta de lo que ha dicho otro filósofo, ¿no? Entonces, la idea del trabajo de investigación es más bien creativa, ¿vale? Sin olvidar, obviamente, que me tenéis que dar cuenta de que habéis comprendido bien los conceptos. La, la tendencia creativa no puede menguar el rigor filosófico, ¿no? No podéis ocultar vuestras carencias en una supuesta creatividad. Exactamente, Clara, así es. Pero como tenéis la limitación de 5 páginas, lo ideal es buscar una concretización, focalizar, enfatizar alguno de los temas o un tema, ¿vale? Antes de un planteamiento de corte general. Entonces, ya estáis viendo que el... A ver, Clara, sí, todo más reducido, pero reducido no significa inferior, ni menos. Reducido significa concentración, como pensar en el caldo concentrado en una pastilla de ave creme, ¿vale? Hay que sacar lo más importante, hay que concentrarlo y sobre todo, eh, como la filosofía que estamos viendo es rica, es plural, salen muchos temas, pues usted elegir los temas que consideréis más importantes de cara a vuestra reflexión.
Tenemos el ejemplo actual de Nietzsche. Pues aquí, por ejemplo, ya estáis viendo, para entrar en materia, ¿no? 3 tipos de relación que podemos producir o podemos establecer en relación con el pasado. La historia monumental, historia anticuaria e historia crítica. Uno de los temas del trabajo sobre Nietzsche sería en una reflexión honda del aspecto de la historia crítica. Claro que ahí, en ese curso que podáis montar, que podáis armar, subsecuentemente, seguramente lo relacionáis con otros temas, incluso con Descartes o con Heidegger o con Ortega o con Tito Livio o con la filosofía de la historia o incluso con algún otro historiador que hayáis estudiado en otras asignaturas, pero la cuestión más importante y la más difícil es determinar el tema que os va a servir de hilo conductor para armar el trabajo. Porque decirme que vaya a hacer el trabajo sobre Nietzsche es decirme mucho para decirme nada al mismo tiempo. Hay que concentrarlo, ¿vale? Y eso es lo más difícil y eso es una exigencia propia de la dificultad que va a ser evaluada en el trabajo. ¿Vale? Yo sé que muchos de ustedes a lo mejor, sé que no todos, preferís que yo os diga y determine el tema. Pero una de las tareas y desafíos del trabajo es que ustedes saquéis el tema. Exactamente, José Javier, en tu caso es más complicado, ¿vale? Porque Tito Livio, además de ser un autor que yo manejo menos, que me resulta menos familiar, aun eso no significa que no tenga ideas sobre él, pero es un autor que su obra es una obra compleja que trata sobre la historia de Roma y que lo que tendríamos que ver es cómo articular la visión histórica de Tito Livio dentro del curso de la asignatura o incluso, ve pensándolo, ¿vale? Algún interés histórico que tú tengas, incluso con asignaturas que hayas visto en otras, o sea, en temas que hayas visto en otras asignaturas, ¿no? Si os parece, vamos a ir con la explicación de Nietzsche, ya que hoy es una clase reducida. Como vengo diciendo, hoy no va a haber preguntas, las preguntas las dejamos para la clase del miércoles. Con preguntas me refiero a un periodo exclusivo en donde se puedan realizar preguntas activando el micrófono. Si durante mi explicación no se va entendiendo algo, por favor, ir dejándomelo en los comentarios. Si os parece, vamos a ir concentrando el tema de Nietzsche, que lo vamos a acabar esta semana. Continuaremos con Ortega y las últimas semanas las dejaremos para ver cómo desde la fenomenología fenomenológica que nos ofrece Heidegger hay toda una reflexión sobre la temporalidad y la relación que tenemos con la historia, ¿no? Y vamos a ver cómo vamos a radicalizar esa afirmación que hemos estado aquí llevando a cabo de manera radical, que somos históricos. De otra manera, ¿no? Somos historia. Si se fijáis, esta afirmación, bueno, aquí lo he escrito que no se ve muy bien, lo voy a escribir aquí. Somos historia, ¿no? Porque no se ve. Bien. Si se fijáis, estamos radicalizando este precepto en lo que nos queda de asignatura, desde Nietzsche con su visión, Ortega y Heidegger. Incluso con la aplicación del método hermenéutico en el pensamiento de Descartes, no es más que un intento por rehabilitar la afirmación actual y usual, incluso proverbial, de que somos seres históricos, ¿vale? En este sentido de recuperar el pasado para poder propiciar a partir de nuestro presente una interpretación sobre ese pasado que constituye nuestra herencia, nuestro haber sido y que queda sedimentado en las instituciones, en la historia de nuestras naciones e incluso, ¿por qué no?, en las propias historias intrafamiliares que muchos de ustedes podéis tener. Esto es una visión por la cual nosotros
desde la filosofía, no desde la disciplina exclusivamente histórica, sino desde la filosofía, tenemos por abrir un puente reflexivo en torno a las posibilidades de la historia, ¿no? Y a toda la riqueza subyacente que podemos encontrar en lo histórico, ¿no? Reflexión sobre el pasado, reflexión sobre el legado, el sentido del futuro y también, como no, el sentido del tiempo, que es una de las preguntas fundamentales de la filosofía, ¿no? Yo os he enseñado a lo largo de estas clases, prácticamente desde el inicio, que empezamos con una elucidación sobre qué es filosofía, también vimos qué sería la historia como ciencia, pero os he intentado mostrar más bien el camino filosófico dado desde prácticamente Platón hasta nuestros días, ¿no? Y os he hecho saber, y es una de las cosas que tenéis que tener presente como eje crítico contra lo que se posiciona Nietzsche, es la filosofía de la historia, ¿vale? Como una reflexión ulterior sobre el proceso histórico, sobre el proceso temporal, que hace que el proceso temporal del ser humano, como historia caída a partir del Génesis en el mundo, ese proceso temporal se entiende siempre con vistas a un fin. Y el fin es la idea rectora que sirve para comprender los procesos históricos o los cambios históricos, ¿vale? Si no tenemos esa idea rectora, los cambios históricos, según la filosofía de la historia, no podrían ser comprendidos. Serían irracionales en la medida en que no pueden ser argamados bajo la idea de un sistema. Entonces Nietzsche, aparte de la crítica al historicismo, está criticando la filosofía de la historia, ¿no? Por eso también os he puesto este texto. Entonces, aquí tenéis, si lo habéis leído, en la segunda perspectiva, las tres determinaciones sobre la historia. ¿Qué pensaríais que son estas tres determinaciones? ¿Qué son estas tres determinaciones para Nietzsche? ¿Qué pensáis? Reformulo la pregunta. Si yo os digo, ¿qué serían para Nietzsche tomar o considerar la historia en tanto monumental, anticuaria o crítica? ¿Por qué tenemos que determinar la historia bajo estas tres perspectivas? ¿Qué es lo que hay debajo? ¿Son exclusivamente conceptos que tenéis que aprender porque lo ha inventado Nietzsche? ¿Nietzsche? ¿Argumento de autoridad? Más bien, las tipologías de la historia lo que vienen a esclarecer es la manera por la cual el ser humano se relaciona con el pasado. Bien, Clara nos dice que son principios para encontrar el verdadero sentido de la historia. Eso es, más bien el modo de influir en el ser humano. Lo que Nietzsche está intentando aquí hacer ver es el pasado. Cómo asumimos, aceptamos y articulamos el pasado en nuestras vidas. Y para ello, Nietzsche, haciendo una revisión de corte histórico, dice, hay una historia, un modo de asumir el pasado que se basa en el modo monumental, en el modo anticuario y en el modo crítico, ¿vale? No aprenderse de memoria las divisiones de la historia de Nietzsche, entender por qué lo establece. Entonces, en el capítulo 2, Nietzsche se dedica principalmente a explicar la historia monumental. Vamos a ver entonces qué es la historia al modo monumental. Es la que está compuesta de grandes hitos, como digo aquí, ¿no? En la cual determina el pasado como un acontecimiento magnánimo, como un acontecimiento que tiene que ser histórico por ser grande, por ser importante, ¿no? De tal manera que los acontecimientos pasados minúsculos, intrascendentes, cotidianos, quedan olvidados, ¿no? Cito a Nietzsche, ¿vale? Página 55. ¿De qué forma pues sirve al hombre del presente la consideración monumental del pasado? La ocupación con lo clásico e infrecuente de tiempos anteriores, como la intencionalidad de la segunda perspectiva es ubicar el valor de la historia,
esta pregunta que se ha hecho Nietzsche intenta determinar qué utilidad tendría la visión monumental de la historia sobre la propia comprensión de la historia que podamos tener nosotros en tanto seres que están viviendo en el presente, ¿no? Claro, esta visión produciría un sobrevalor de lo histórico porque pretende el pasado, o intenta comprender el pasado, ¿no? Siempre como un hecho gigante, como un hecho por sí mismo venerable, ¿no? De tal manera que la relación que establecemos con el pasado es una especie de mecanismo de, ¿cómo decirlo? Una especie de relación piadosa con el pasado, una especie de mecanismo de veneración por el pasado. Entonces, el pasado obtiene valor en sí mismo y deviene absoluto. De esta manera que todo lo pasado es bueno y todo lo que es presente siempre va a resultar inferior debido a la perspectiva previa que tenemos de considerar el pasado como un signo monumental. Esto para Nietzsche genera una suerte de dogmatismo que es, por ejemplo, os pongo un ejemplo, el dogmatismo que critica Nietzsche, ¿no? El valor indiscutible de la tradición o el valor indiscutible de la costumbre, ¿vale? Tomaros, por ejemplo, argumentaciones del tipo, no sé cómo si es correcto esto, el toro de la Lidia, ¿no? O el toro de la Lidia. En un sentido general, no me voy a entrar ahora en la fiesta, bueno, podemos venir en la fiesta del toro, ¿no? Por supuesto que desde la perspectiva presente, personas que se sientan atacadas porque consideren que los animales sufren y en consecuencias el ser humano debe intentar reducir el sufrimiento del animal, puede ver en la fiesta del toro, el toro, de la Lidia del Toro, algo realmente funesto y violento, ¿vale? Pero hay otras personas que argumentan que la fiesta del toro es algo tradicional y que por lo tanto tiene valor en sí mismo en tanto pertenece a la tradición. Eso sería, o esa interpretación, sería la manera por la cual Nietzsche determina la historia monumental, de algún modo, ¿vale? Es decir, para Nietzsche eso sería absoluto en la medida en que no se activan mecanismos críticos que pongan en lisa la mentalidad del presente confrontada con la mentalidad del pasado. Y se acepta el pasado por el valor en sí mismo, ¿vale? Esto también, si ustedes sois capillitas y cofrades, pues la mentalidad del capillita y del cofrade está muy basada en esta historia monumental. Paso por esta calle, ustedes podéis tener en vuestra imaginación recuerdos, paso por esta calle porque he pasado siempre por ahí. Cuando uno ve y registra los anales de la historia, el siempre en la Semana Santa significa hace 30 años, ¿no? Pero de algún modo, no lo importante no es para que ustedes veáis la objetividad del tiempo, porque en ese tipo de planteamiento da igual que haya pasado 30 años. Eso da igual. Lo que hay de fondo es tomar el pasado como algo venerable en sí mismo, ¿no? Y eso está sobre la base de cualquier mentalidad conservadora, incluso del ecologismo, ¿vale? Porque el ecologismo en este sentido no venera el pasado, sino venera la naturaleza e intenta conservar la naturaleza pensando que hay un estado natural prístino, ¿no? Y por lo tanto, el, el ecologismo, si lo consideráis así, también es una postura de historia monumental. Claro, el valor de esta historia monumental para Nietzsche corre el riesgo de que puede ser manipulado, ¿no? También aquí tenéis como ejemplo de esta manera de entender la historia monumental cuando se hace una apología pues de los dictadores o de cualquier héroe de la revolución, sea Napoleón, Hitler, Mussolini, Franco o el Che Guevara. ¿Qué es lo que se hace? Esta tenencia piadosa al pasado al final nos lleva a asumir el pasado acríticamente
Y no solamente que lo asumimos acríticamente, es decir, que no tenemos inmunidad frente al pasado, sino que además tenemos la tendencia de engrandecerlo. De ahí que haya tendencias históricas de engrandecer, por ejemplo, el Imperio Romano, por ejemplo, ¿no? O la España franquista, o la Cuba emanada después del Che, bueno, de la Revolución Cubana, por ejemplo, ¿no? O sea, quiero que penséis aquí fuera de las ideologías políticas. La cuestión es no aceptar acríticamente el pasado y sobre todo estar inmunizado ante la tentativa de realizar una apología del pasado, ¿no? Claro, cito a Nietzsche para que se entienda, ¿no? Fijaros que si tenéis el texto en vuestras manos, en la página 59, ¿vale? Por esto, la historia monumental no es sino la máscara. Fijaros la metáfora, ¿vale? Ahora pensar quién se pone una máscara y qué es lo que representa la máscara, ¿vale? No es sino la máscara bajo la que en ellos su odio contra lo poderoso y grande de su tiempo se hace pasar por la satisfecha veneración de lo poderoso y grande de épocas pasadas, disfraz bajo el que el sentido propio del estudio histórico se invierte en lo opuesto, es decir, el estudio histórico para Nietzsche se invierte. ¿Qué significa? El estudio histórico para Nietzsche tiene que partir del presente para poner o realizar una crítica del pasado. En la historia monumental invierte los términos. Se parte del pasado y se subsume el presente a partir del pasado. El hecho de que sepan esto de manera consciente no es lo mismo, pues actúan en cualquier caso como si su lema fuese, fijaros, qué bonito, a pesar de lo trágico, dejar a los muertos enterrar a los vivos. Esto va a ser muy importante porque la historia monumental significa el cementerio de los vivos. Y después, al final del texto, vais a ver cómo el valor de la historia está en el valor de la juventud. ¿Vale? Ya veremos qué significa juventud. ¿Vale? No significa tener 20 años. Pero esto supone la inversión del sentido genuino para Nietzsche de la historia y significa de algún modo la imposibilidad de rehabilitar el sentido del pasado, ¿no? Para Nietzsche. ¿Vale? Dejar a los muertos, enterrar a los vivos. Entonces, ustedes que estáis puestos en el día y tenéis Twitter, Facebook y veis las noticias, etcétera, etcétera, pues ya podéis localizar dentro de nuestro paradigma político quiénes de los partidos políticos realizan este tipo de veneración del pasado como entendido por historia monumental, ¿no? En todo caso, no todo lo pasado es bueno, ¿vale? Ni no todo lo futuro tampoco, ¿vale? Tenéis que ver dónde se sitúa Nietzsche. Es una frontera muy, muy difuminada y muy casi imperceptible, porque Nietzsche se va a situar en una posición de interpretación sobre el hecho histórico difícil, ¿vale? Porque va a exigir de nosotros un compromiso. Y luego veremos que no quiero adelantarme, estoy tentado ya por mostraros la parte que considero más apasionante, pero me voy a abstener, ¿vale? Pero fijaros que es difícil ya ubicar en qué posición nos encontramos para poder obtener una comprensión recta, pertinente del pasado, ¿no? Ya sabemos que normalmente tendemos a venerar el pasado porque por muchas razones, ¿no? Pero la básica es que consideramos que el tiempo pasado es mejor que el hoy, ¿no? Y esto, para Nietzsche, es una mentalidad, vamos a decirlo así, de anciano, ¿vale? Recordad lo que os dije en la clase del miércoles, ¿no? El estado afectivo del anciano como el de la nostalgia, ¿no? Echar de menos, añorar lo sido. Para Nietzsche la historia no está allí, ¿vale? Aquí Nietzsche, por ejemplo, dice, el crítico sin necesidades, el anticuario sin piedad, el conocedor de lo grandes y la capacidad de poder hacer algo grande. Os pongo ya
Pues lo conocemos todos. Podéis obtener personajes en vuestra vida real o literarios de, por ejemplo, el conocedor de los grandes y la capacidad de poder hacer algo grande. En este caso, pues a lo mejor el historiador que quiere, en todo caso, determinar o ser protagonista en la historia, pero no es más que un humilde historiador. El anticuario sin piedad, etcétera, etcétera, ¿no? O el crítico sin necesidad, es decir, el politólogo o el comentarista de tertuliano, que es un crítico sin necesidades, porque la verdad de la que se emana es una verdad manida, para Nietzsche una verdad para todos, ¿vale? Esto es importante, voy a demorarme un poco aquí. Para Nietzsche la verdad es una tarea excelsa y elevada que compromete una lucha furibunda del individuo, ¿vale? La verdad es una conquista, por lo tanto la verdad no es para todos. Es para todos virtualmente, para todos los que luchan. Si no luchas, si no conquistas, si no te quitas la máscara, ¿vale? No tienes verdad. El valor de la máscara está en el desenmascaramiento, precisamente. La máscara aquí son todas aquellas etiquetas, pensamientos piadosos, soteriológicos, que buscan la salvación, que nos ayudan a amilanar la vida, ¿vale? Como cuando Nietzsche habla de sin necesidades, significa que exige de nosotros la verdad. Por supuesto, la historia monumental para Nietzsche no tiene ningún tipo de... Es una verdad pura, es una verdad objetiva y por lo tanto una verdad sin consecuencias. Eso lo dijimos en la clase anterior. Con esto terminamos el capítulo 2 y pasamos al capítulo 3, ¿vale? Vais a ir viendo sucesivamente que los capítulos se van a ir reduciendo en mi explicación, puesto que el texto de Nietzsche muchas veces se reitera la crítica, y lo que he intentado es rescatar en los últimos capítulos la parte positiva, ¿no? La parte propositiva. No ya quedarme en la crítica, porque si no voy a repetir constantemente la crítica, y ya la crítica la vais a saber, ¿no? Ahora pasaríamos como la historia anticuaria, ¿no? Bueno, la historia anticuaria es la actitud de un individuo que intenta conservar y venerar el pasado, pero no atendiendo a la magnanimidad o al carácter del Celso que tiene la historia, sino es una conservación y veneración del pasado por ser también pasado. De esta manera, la historia monumental y la historia anticuaria, hasta donde yo veo, van casi de la mano, ¿no? Vamos a ver que tienen ciertas diferenciaciones, sobre todo esta historia anticuaria. Creo que Nietzsche está pensando en el historicismo, es la manera por la cual Nietzsche critica al historicismo, ¿no? Porque además esta historia monumental, dice Nietzsche, aparte de tener tendencias conservadoras, tiene tendencias chauvinistas y nacionalistas. Si hay aquí alguien de Cádiz, pensará que Cádiz es la mejor ciudad, y el que sea de Sevilla, pues lo pensará igualmente, ¿no? Si uno estudia elementos folclóricos como la Semana Santa o el Carnaval de Cádiz y estudia las coplas o analizas las opiniones de los sevillanos capillitas, vaya a ver cómo esos movimientos folclóricos son chauvinistas en la medida en que piensan que ellos tienen algo especial e insólito, ¿no? Y que por lo tanto se gana el derecho de ser en sí mismo porque es insólito. Pues esa es la actitud del anticuario, ver la historia pasada algo insólito. Y tiene que ser estudiada porque es que es insólito, ¿vale? En este caso, la historia no se repite. Es insólito, tiene valor por sí misma. Es insólito, por ejemplo, el gobierno de César. Insólito fue también el gobierno de Nerón. Y en cada tipo de acontecimiento histórico se puede extraer algo, ¿no? Cito a Nietzsche y dice: porque ¿cómo podía servir la historia de modo mejor a la vida que atando y vinculando estrechamente a la patria y sus costumbres tradicionales a las generaciones y pueblos más desfavorecidos? Es decir, a los que son menos cultos y más pobres, ¿no? En consecuencia, convirtiéndoles en sedentarios e impidiéndoles así vagar por tierras extrañas en su búsqueda de lo mejor, cuando no en su lucha por esta. Fijaros, ¿alguien recoge la metáfora esto de sedentarios? ¿Qué significaría aquí ser sedentarios?
Exactamente, José Manuel. Más bien es conformista, más bien es eso, o no explorar otras cosas o no afrontar la vida, exactamente. Es decir, ser conformista para Nietzsche significa resignarse, y la resignación significa no, que no surjan una defensa crítica ante lo que vives. Y luego vamos a ver que la defensa crítica ante lo que vives tiene un nombre. Por eso es tan importante lo que ustedes estáis haciendo yendo a la universidad. Educación. Señores, por eso es tan importante la universidad y la educación. Y por eso es tan importante que la universidad esté desvinculada incluso de este sentido histórico anticuario y de cualquier procedimiento ideológico político. ¿De acuerdo? Porque si nos resignamos, ¿vale? Esto lo había escuchado mucho. Nos volvemos borregos. Pero lo peor no es que seamos borregos, porque podemos ser borregos y felices. Posiblemente si somos borregos seremos felices. En la mayoría de los casos. La cuestión es que en la educación, como vamos a ver luego, radica la posibilidad de que el individuo tenga unos anticuerpos, una inmunidad, no de rebaño, sino bueno, también, ¿no? Pero una inmunidad para poder afrontar la realidad en la que vive. Por eso, la educación va a ser importante a la hora de formar nuevos jóvenes y formar nuevos individuos. Eso es, ahí está, muy bien, José Manuel. Educarnos para ser capaces de crear nuestro propio criterio, exactamente. Luego vamos a recordar que dice Nietzsche que el pasado es necesario en el ser humano. Es decir, esto no significa que crear nuestro propio criterio es inventar un criterio subjetivo, no. Significa, habiendo confrontado nuestras tradiciones, habiendo puesto en juego nuestras propias vidas, sacar de algo productivo de ahí, que está sostenido y vinculado con nuestra propia experiencia personal, pero también con la historia. Por lo tanto, estamos obligados a conocer. En este caso, en el sentido de la educación, está el aprender también matemáticas, está el aprender lenguas, está el aprender filosofía, está el aprender historia, economía. Es decir, no penséis que la educación es el imperio del filósofo, no es nada de eso, es simplemente desde ese sentido una actitud que ustedes sois los responsables, o sea, ustedes ahora mismo sois los gobernantes de vuestro destino y del destino en el sentido de que la sociedad que os espera se haga mejor porque ustedes vayan precisamente a emplear vuestro carácter de universitario, vuestro carácter de seres educados, de seres que van en contra de este sedentarismo, y eso os compromete con algo, aunque yo sé que esto suena un poco romántico, pero fijaros la responsabilidad que tenéis. Y con respecto a vuestros ancestros, seguramente la mayoría de ustedes, vuestros abuelos o bisabuelos, no hayan pisado una universidad. Entonces, el valor de la universidad en Nietzsche está ahí también, ¿no? Corto aquí que no me quiero tampoco extender más. Simplemente, sobre todo las personas jóvenes que tenéis 18 años, pensar el valor de la universidad como el valor de la educación y el poder que os otorga. El poder que os otorga con respecto a otras personas que van a estar por condiciones adormecidas. Van a estar anestesiadas, ¿vale? Tomad la metáfora que luego la vamos a usar de la anestesia. Si ustedes queréis encontrar la verdad, tenéis que desanestesiar vuestra vida. Y esto va a ser muy importante, ¿vale? Por eso, espero que estemos comprometidos dentro de lo que cabe con la universidad, siendo exigentes, pero también comprometiéndonos con el estudio, ¿no? Que es la cuestión. El sentido anticuario de un hombre, de una comunidad o de todo un pueblo posee siempre un limitadísimo campo de visión. Es decir, para todos aquellos que me habláis de Nietzsche, nazi o pro-nazi o lo que fuera, que por mor de la hermana, ya sabe que fue un poco tergiversado, Nietzsche se está situando en contra del chauvinismo y el nacionalismo. Limitadísimo campo de visión. Más claro, el agua.
la crítica al pasado y al modo anticuario de concebir la historia, esto es otra idea, ¿no? Una de las críticas de Nietzsche, que es muy, muy importante, que luego va a implicar el desarrollo de la filosofía vitalista, también en Ortega y el existencialismo, incluso en Heidegger, aunque este no se considere existencialista, es que el saber histórico, en la medida en que venera el pasado, petrifica el conocimiento, volviéndolo un material objetivo. Y eso lo entienden Nietzsche como algo que desvitaliza, ¿no? Va en contra de la manera por la cual el ser humano comprende como un ejercicio de apropiación presente de su existencia, ¿no? Claro, aquí tenéis la metáfora, ¿no? Nos convertimos en momia, cadáveres que se alimentan de un tiempo que ya nunca más será. Porque el tiempo, según este tiempo anticuario, es irrepetible, el pasado. Y además ya no lo es. Luego vamos a ver cómo el pasado de algún modo interfiere en lo que somos, ¿vale? Recordar lo que dijimos en relación con el método de la destrucción, ¿vale? Eso está al principio de la situación hermenéutica. Este es el método nietzscheano también. Lo va a utilizar Heidegger después, pero es también de Nietzsche, ¿vale? El método para rescatar el pasado pasa por la destrucción. Aquí que dice Nietzsche, fijaros esto de la desvitalización, ¿no? La historia anticuaria únicamente es capaz y entiende de conservar la vida, pero no de engendrarla, o como José Manuel ha dicho antes, crearla, ¿vale? Bueno, aquí os he hecho un poco un esquema un poco cursi, pero bueno, espero que valga para ganar la intelección. La C, que sería la historia crítica, ¿vale? La historia crítica, a diferencia de las otras dos, es la historia que intenta rehabilitar la vida, ¿vale? ¿Cómo? Esto os he puesto que lo tengo que explicar pormenorizadamente cada caso, ¿no? Primero, condenando al pasado. ¿Qué significa condenar al pasado? A ver si alguien tiene alguna idea. ¿Qué significa condenar el pasado o ir condenando el pasado? Sí, condenar el pasado. Significa renegar, no. Bueno, no aceptarlo. Venga, ¿qué más? Sí. Olvidar, está bien, sí. Pero el olvido es diferente. Condenar el pasado es que no lo quiero, que no influya. No, es más bien condenar el pasado es enjuiciarlo. Condenar el pasado es más bien ver lo falso que hay del pasado. Extraer la mentira de la tradición. Por lo tanto, condenar el pasado significa, lo habéis dicho más o menos, de no aceptarlo, dejarlo de lado, que no influya. De algún modo, es más bien la actitud por la cual el ser humano está alerta ante su pasado y maneja una crítica que le sirve para discernir lo que es verdadero y lo que es falso, en un sentido amplio. Pero, ¿por qué lo digo esto de amplio? Porque la condena al pasado nietzscheana se hace sobre la base de un aceptar el devenir como la condición de posibilidad de la historia. Y el devenir para Nietzsche emana de esa condición caduca. El devenir para Nietzsche se expresa en el querer, se expresa en el hecho de aceptar queriéndolo, ¿no? El eterno retorno, ¿vale? Y eso significa este acto de decir sí a lo que venga, ¿no? Por lo tanto, como José Manuel Carmona, que dice no aceptarlo sin crítica, eso es condenarlo. Pero ojo, condenar el pasado no es por... Os lo voy a decir claro para que se vea, ¿no? Para que no pensemos cosas que no son. Cuando se habla de memoria histórica en España, se puede pensar que esto es lo que está diciendo Nietzsche, ¿no? Revisar el pasado para condenarlo y determinar lo que es bueno y lo que es malo. Eso sería una manera un poco superficial de entender lo que está intentando proponer Nietzsche, ¿vale? Porque no se trata de enjuiciar el pasado, quizás os lo he explicado un poco confusamente antes o incluso erradamente, ¿no? Para condenar, porque la historia, en tanto pertenece al devenir,
no es moral, no tiene bien ni mal. Para Nietzsche, ¿vale? El valor de la historia radicaría exclusivamente en la medida en que favorece la vida o favorece esa especie de fuerza imperante por la cual el ser humano puede vivir su vida para poder decir sí a lo que venga, que es lo que significa olvido, que no significaba recordar que nos volvamos sonámbulos. Olvido significa olvidar todo aquello, todo aquel pasado a modo de culpa, a modo de pecado que nos limita. Ya os dije como la visión, os puse el ejemplo práctico de el que se ha criado en unas tradiciones católicas y se enfrenta con un divorcio y no acepta el divorcio porque piensa que el amor es para toda la vida, ¿no? Olvidar significa de algún modo desaprenderse, deshacerse de todos aquellos mecanismos que son producto de un resentimiento y cuya finalidad es controlar la voluntad humana, ¿no? Como es la religión dogmática, sea cual sea, católica, islámica o judía. En este caso, la condena al pasado es un intento de revisar el pasado, pero ojo, para revisar el pasado hay que tener claramente qué nos constituye como seres humanos y qué constituye, para Nietzsche, qué constituye el ser humano es el eterno retorno, el devenir, ¿vale? Y el tener que decir sí a lo que venga. El ser humano queda caracterizado, antes de ser racional y demás, por su amor a la vida. Y el amor a la vida para Nietzsche significa, por eso he puesto el corazón en este curso aquí, el amor a la vida significa decir sí, recordar el vídeo que os di o que os puse la clase anterior. Así que fijaros que en todo caso un planteamiento de memoria histórica, por poneros el ejemplo que sé que es polémico, no voy a entrar aquí en una reflexión profunda, pero la memoria histórica, si lo queréis llamar memoria histórica, lo que hace Nietzsche de condenar el pasado, la memoria histórica de Nietzsche no pretende plantear una justicia, no pretende moralizar el pasado. Es más, para Nietzsche el pasado no tiene valor en sí. Por lo tanto, lo acontecido ya ha acontecido y no se puede cambiar. Sería absurdo pretender desde la perspectiva nietzscheana situarse fuera de la historia para decir esto es un buen periodo, esto es un mal periodo, estos son malos, estos son buenos, etcétera, etcétera. Bueno, me paro allí para no entrar todavía porque esto es un tema complejo que no me gustaría tampoco explicarlo superficialmente. Lo que sí quiero es que ustedes tengáis los mecanismos de ejemplo para que sepáis ubicarlo, ¿vale? Cito a Nietzsche. Se necesita mucha fuerza para poder vivir y poder olvidar. Fijaros lo que está diciendo el carácter trágico, ¿no? Se necesita mucha fuerza para poder vivir, que es poder olvidar, como hemos visto antes. ¿En qué medida la vida y el hecho de injusticia son una misma cosa? ¿En qué medida la vida y el hecho de injusticia son la misma cosa? ¿Por qué está diciendo Nietzsche esto aquí? A ver si alguien tiene una intuición. ¿Por qué está la vida emparentada con la injusticia? ¿No pretendemos constantemente hacer justicia de la historia? Sé que es más complicado, pero venga, animarse. Porque la vida no es perfecta. Porque la vida, Carmen, para Nietzsche se muestra en afirmar el devenir. Y afirmar el devenir es quedar a expensas de lo que sea y aceptarlo. Ya os lo dije trágicamente en la clase anterior. Aceptar la enfermedad, aceptar la ausencia, aceptar la invalidez. Entonces, la vida se manifiesta poderosamente, también os hablé de Dionisio, como esa fuerza que emerge del poder olvidar. Y el olvido, según dice Nietzsche al principio, es ahistórico. La historia no olvida y por eso enjuicia. Enjuiciando provoca división y resentimiento y odio.
¿Entendéis? Entonces, ¿hay alguna manera de relacionarnos con la historia que no engendre odio, división, resentimiento? Es lo que va a intentar hacer Nietzsche, pero para ello ya nos está dando una pista. Si tú quieres enjuiciar la historia, primero tendrás que reafirmar, poniéndote como ensayo tu vida, el amor al devenir, el amor a la vida. Entonces, preguntarse cuántos de ustedes acepta la vida tal y como es, acepta el devenir. Antonio me dice, pero la vida no debe ser siempre injusticia. A ver, Antonio, te explico para que entiendas la situación. Luego dime lo que piensas, ¿vale? Para Nietzsche, vida e injusticia tienen que ver de la mano, o están de la mano, porque el ser humano pierde protagonismo, se descentra. No depende del ser humano la vida. Lo que está en el ser humano es aceptar lo que venga. Y por lo tanto, la justicia se presupone que tiene que haber un juez y un mecanismo de discernimiento para determinar qué es el bien y qué es el mal. A ver, Andrea, el que es clasista. A ver, la situación de Nietzsche por la cual acepta el eterno retorno, la voluntad de vida del decir, el quedar espesa a lo que venga y aceptarlo, está más allá de cualquier situación de clase. Os lo pongo un ejemplo. Eh, el, dueño de, el dueño de Amazon, que no me acuerdo cómo se llama, uno de los más ricos, para Nietzsche estaría determinado por el devenir. Por ejemplo, se va a morir igual que yo. Por ejemplo, es susceptible de que le entre una enfermedad, etcétera, etcétera. Entonces, si verdaderamente ama la vida y no se quiere esconder en el dinero o en la capacidad que le da el dinero, ¿vale? Tendrá que decir sí a lo que venga. El dueño de Amazon puede estar casado felizmente con una mujer o con su mujer y puede morir la mujer y verse viudo. Ahí hay clases, si en el ser viudo hay clases en el sentido de que hay mecanismos económicos que nos hacen situarnos en una determinada posición, pero Nietzsche quiere que trascendamos esa determinada postura cultural clasista. Si nos situamos como amantes de la vida, en la obligación de tener que decir sí, ahí no hay clases ni siquiera razas. Por lo menos tal y como lo piensa Nietzsche. Claro, es injusto para todos, evidentemente. Por ejemplo, exactamente. Ahora bien, no tenemos que ser ingenuos y pensar que todos partimos de la misma situación. Pero desde esta perspectiva filosófica trascendente, todo el mundo estaría determinado por este devenir. Entonces, lo que intenta hacer Nietzsche, si lo piensas así, es si eres rico y te crees poderoso, rebájate. Rebájate, porque si te rebajas vas a aprender. Si no te rebajas y te crees por encima del resto, vas a sufrir. Porque tu soberbia te va a condenar. La vida te va a dar un embiste en cualquier momento y en ese momento se va a ver si verdaderamente amas la vida. O no, más bien amas la vida por lo que te provee el dinero. O amas la vida por la fortuna. O amas la vida porque crees en Dios y piensas que Dios es tu padre, que te ha creado y que te ama. Para Nietzsche, la vida se exalta en los momentos de ir y en los momentos sobre todo de decir sí. Pero ojo, eso es lo que significa verdad para Nietzsche. Por eso dice que vida e injusticia son la misma cosa. ¿Por qué? Reitero, ¿no? Porque tú no le puedes pedir justicia a lo que es increado. El eterno retorno, la idea del eterno retorno y del devenir, es un puro ser. No hay creación y por lo tanto no hay voluntad.
Esto es una de las ideas que os dije cuando estábamos hablando de filosofía de la historia. Al no ver padre, creador, no hay redención. ¿Entendéis? Y si no hay redención, no hay salvación, tampoco hay pecado. O no hay pecado y tampoco hay salvación. A ver, Carmen, sí. Sí. Claro, no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti, pero en vez de un mandamiento cristiano o católico impuesto o judío impuesto desde fuera por la tabla de los mandamientos, si tú consideras que el ser humano queda caracterizado por su condición de excentricidad y su condición de estar siempre a expensas de lo que aparezca y que está relacionado integralmente por un devenir que lo siempre le asalta, ¿no? Le rebaja en su condición soberbia de animal racional, tú puedes considerar que el otro es un igual y eso te puede generar una empatía o un amor al otro y sobre todo un reconocimiento de que el ser humano no es centro de nada. ¿Vale? Entonces, Nietzsche está intentando trabajar ahí porque él considera que el conocimiento histórico ensoberbia al ser humano. ¿Vale? Lo vuelve como el juez de la historia, ¿no? Piensan en la filosofía de la historia. Luego vamos a ver un poco Hegel. Nietzsche estaría pensando, pero vamos a ver, ¿quién es Hegel para creerse que su filosofía es la consumación de la historia? El fin. Y que encima el fin de la historia es el Estado prusiano. Y que lo representa en la burguesía liberal alemana. Eso sí es clasismo. O imaginaros quiénes somos, quiénes son los ingleses o los anglosajones, que por supuesto ahora mismo tienen el poder de momento para decir que la historia es lo que le pasa a ellos. O lo que dice el historiador de las ideas, podéis encontrar en YouTube y en Google mucho, ¿no? Información. Fukuyama, creo que es. Fukuyama habla del fin de la historia. Y este tipo que trabajaba para la agencia norteamericana en los años 90, dice que el fin de la historia lo representa el capitalismo. Pero el capitalismo norteamericano. ¿Vale? Eso sería la postura antagónica a la de Nietzsche. ¿Vale? Y son productos de este pensamiento teológico que es susceptible de la aplicación de esta filosofía de la historia. Termino con esto, ¿vale? Os digo aquí, ¿no? Que el pasado exige destrucción temporal de este olvido porque, cito a Nietzsche, en la medida en que somos resultado de generaciones anteriores, también somos resultado de sus aberraciones, pasiones y errores. No es posible librarnos completamente de esta cadena. Entonces está diciendo Nietzsche que la destrucción es un método idóneo, pero la destrucción no significa como José Antonio Menéndez ha dicho, dejarlo de lado, como desconectarte, sino significa la posibilidad de transformar el pasado de otra manera. En la transformación del pasado significa, si lo tomáis en el ámbito privado, individual, por ejemplo, aceptar vuestros traumas para cambiar lo que sois. Es decir, el trabajo de la destrucción es un trabajo de construcción que parte de un hecho de aceptar lo sido. La aspiración de Nietzsche es crear una segunda naturaleza. Termino con esto, ¿vale? El término segunda naturaleza es un término caro en la filosofía escolástica y sobre todo lo inauguró Aristóteles, ¿vale? A ver, en la filosofía se piensa que hay entidades naturales, ¿vale? Como puede ser un cometa, como puede ser un eclipse, que se deben a acontecimientos que sus protagonistas son cuerpos celestes, cuerpos materiales que están en la naturaleza. Una lluvia sería un acontecimiento, vamos a decirlo así, natural, que tiene una explicación natural. Una segunda naturaleza es una especie de determinación que el ser humano ha logrado con base en el trabajo, en la costumbre y en las obras. Por ejemplo, esta segunda naturaleza es una especie de aptitud, de capacidad que generamos por mor de
el entrenamiento. A saber, cuando uno es racional, vamos a decirlo así, la racionalidad, ¿no? El ser humano nace racional, sí, pero la racionalidad hay que entrenarla, hay que ejercitarla. Cuando uno ejercita la racionalidad, convierte la racionalidad en una segunda naturaleza, en el sentido de que ya es una capacidad que tenemos casi innata para relacionarnos con las cosas y discernir. Eso sería lo de segunda naturaleza. ¿Se entiende? Y lo voy a dejar ahí, ¿vale? Entonces, la segunda naturaleza para Nietzsche sería algo que el ser humano tiene que construir, algo que tiene que alcanzar en relación con el pasado y con la historia, y la segunda naturaleza es una capacidad y actitud que a lo largo del tiempo, realizando hábitos, obras y costumbres, podemos llegar a alcanzar. De tal manera que se hace casi consustancial a lo que somos, como es la razón, o como es, por ejemplo, vamos a poner así, tener una cierta capacidad oral, tener una capacidad de retórica. Seguramente hay que entrenarla para que se convierta la retórica en una suerte de segunda naturaleza. En este caso, la segunda naturaleza, ¿qué sería? Una especie de capacidad artificial, ¿vale? Artificial, que nos ayudaría para ser mejores. ¿De acuerdo? Bueno, lo vamos a dejar aquí y la siguiente clase del miércoles terminaremos, nos quedarían 10 páginas de PowerPoint para terminarlo, ¿vale? Lo terminaríamos como una clase de 2 horas y con esto terminaremos Nietzsche y entraríamos con Ortega, ¿vale? El texto de Ortega sería la historia como sistema, que lo tenéis.